Soy Rafael Groisman y tengo el gusto y el honor de darles la bienvenida a este foro temático interinstitucional dedicado a terapias grupales, lo vincular. Junto con Darío Lagos, que será a cargo de la parte difícil, es decir, será inflexible con los tiempos. Vamos a coordinar este foro y quiero presentarles ya de inmediato a las disertantes. Sara Mores, aquí a mi derecha, Lucila Edelman, allí, al lado de Diana Cordon aquí y Elba Picot. Yo voy a leer las referencias curriculares de cada una de las disertantes. La doctora Zakalik y el doctor Estola no van a poder participar. Y luego, digamos, cada una de ellas va a hacer una presentación. La idea es que pueda haber, digamos, es tan, a mi modo de ver, tan importante el contenido que van a compartir con nosotros como la posibilidad de interactuar. Por lo que, bueno, las intervenciones van a ser relativamente acotadas. Sara Mores es especialista consultora en psiquiatría y psicología pediátrica, psicoterapeuta de niños y familia, tiene una vasta experiencia en asistencia y en docencia, así como supervisión en hospitales públicos. Ha dictado cursos y seminarios de posgrado en las instituciones de pertenencia y en la Universidad Nacional de La Plata y Mar del Plata. Autora de numerosos trabajos y publicaciones de la especialidad y de 8 libros, 4 de ellos en coautoría. Ha recibido premios de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, de la Sociedad de Psiquiatría de La Plata, de la Municipalidad de La Plata, de Laboratorios Roche y de las Abuelas de Plaza de Mayo. Pertenece a varias instituciones, siendo actualmente presidente honorario del capítulo de Familia y Salud Mental de APSA y co-coordinadora del Grupo de Familia de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Elba Picot, por su parte, es especialista jerarquizado en Psiquiatría y Psicología Médica, Colegio de Médicos Distrito 1, perito médico psiquiatra, un cargo concursado de la Dirección de Asesorías Periciales del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente perito del Juzgado número 3 de Familia de La Plata, miembro adherente de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, expresidente del capítulo de Familia de APSA y actualmente vicepresidente del mismo, autora de numerosos trabajos de la especialidad en congresos nacionales e internacionales. Diana Cordon, médica psiquiatra, coordinadora del equipo argentino de trabajo en investigación psicosocial, miembro titular de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo y presidenta honoraria del capítulo de Salud Mental y Derechos Humanos de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Profesora titular del Instituto de Formación de Posgrado de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo, fue profesora de grado y posgrado en la UBA, Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional de Mar del Plata. Beca Guggenheim 2004 en conjunto con Lucila Edelman, coordinadora del equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo, 1979-1990, miembro de honor de la Asociación de Psiquiatras Argentinos en el año 2015 y coautora, entre otros, de los libros Efectos psicológicos de la represión política, Desarrollos sobre grupalidad, una perspectiva psicoanalítica, Porvenires de la memoria, trabajando en y con grupos, vínculo y herramientas. Y Lucila Edelman es médica psiquiatra también, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, miembro del Comité Ejecutivo del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, presidenta honoraria del capítulo de Salud Mental y Derechos Humanos de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, profesora titular del Instituto de Formación de Posgrado de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo, fue profesora de grado y posgrado en la UBA, Universidad de La Plata y Universidad de Mar del Plata. Beca Guggenheim 2004 en conjunto con Diana Cordon, miembro del equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo, miembro de honor de la Asociación de Psiquiatras Argentinos 2015 y coautora de artículos y de libros, entre otros, Efectos psicológicos de la represión política, Desarrollo sobre grupalidad, una perspectiva psicoanalítica, Porvenires de la memoria, trabajando en y con grupos, vínculo y herramientas. Darío Lagos, co-coordinador, médico psiquiatra, médico de la Comisión Directiva de APSA, miembro comité ejecutivo del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial desde 1990 a la actualidad. Miembro del board del Comité de Recertificación de la AMA, cofundador del IRCT, Consejo Internacional de Centros para la Atención de Víctimas de la Tortura, miembro de honor de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatras y de APSA, miembro de la Sociedad Internacional de Salud y Derechos Humanos, miembro de la sección Aspectos Psicológicos de las Persecuciones y la Tortura de la Asociación Mundial de Psiquiatría WPA. Coautor de libros sobre la temática de salud mental y derechos humanos, emergencias y violencia social. Bueno,
Todas las disertaciones van a tener que ver, evidentemente, el denominador común es el dispositivo grupal, pero ustedes van a ver que cada una de las disertantes va a tomar algún aspecto específico. Familias, el niño con las familias, básicamente a lo que se va a dedicar Sara. Elba va a tomar el muy interesante aspecto de lo vincular en la justicia, y Diana y Lucy van a enfocarse en las dinámicas de las terapias grupales. Este foro, a mi modo de ver, reúne, digamos, tres grandes, diría yo, aspectos. Uno, evidentemente, es el poder volcar contenidos, experiencias. Por otro lado, es muy importante los testimonios de vuestras prácticas. Hay muchos colegas en los primeros años de la profesión que a lo mejor no han tenido contacto con los maestros de la temática de los grupos y que están, por otro lado, haciendo actividad grupal, actividad terapéutica grupal, y creando ciertas estrategias, si se puede decir así, un poco híbridas, un poco novedosas. Sería muy bueno, no se dejen intimidar por los extensos currículums que acabo de leer y cuenten desde su propia práctica para darle vida, ¿no?, y riqueza a este foro. Finalmente, a mi modo de ver, esta reunión también tiene un sentido reparatorio, ¿no? Por supuesto, como todos sabemos, la dictadura militar ha producido profundas heridas y una de ellas ha sido la desarticulación de prácticas realmente avanzadas que en algún momento dejaron de realizarse y que en los últimos años se están recuperando. Estas prácticas, entre otras, es la terapia grupal. De manera que me parece que también este foro tiene ese sentido reparatorio. Muy bien, le damos la palabra a Sara. Hola, sí. Bueno, buen día. Muchas gracias por venir tan temprano y con lluvia. Bueno, la idea, como decía Rafael, es plantear algunas cosas como disparadores para poder después hacer una charla con todos ustedes. Yo lo que les quiero contar es que me gustó mucho el título. Cuando veo lo vincular, me puse muy contenta. ¿Por qué? Porque si decimos el vínculo, de alguna manera es un artículo determinante y es un sustantivo, lo cual de alguna manera es importante, pero hay como un cierto cierre. Cuando decimos lo vincular, lo neutro es más abarcativo y además el verbo nos habla de vincular. Entonces me gusta porque creo que el vínculo tiene que ver justamente con esto, con la energía, con el fluir, con el código, con la transformación y no con el cierre. Entonces, una de las cosas que pensé es la relación entre familia con niños y psiquiatría. Por un tiempo anduvieron muy separados, hasta que en un primer momento se dieron cuenta que tenían que estar juntos, que tenían que colaborar por lo menos. En un comienzo los padres pedían por favor a los psiquiatras que los dejen participar, no, mejor los padres afuera porque ya bastante mal han hecho al paciente y a los niños. Eso decían los terapeutas de niños y los terapeutas de pacientes graves. Después, en otro momento, empiezan a necesitar de los padres los psiquiatras para que colaboren en la recuperación del enfermo mental, y los psiquiatras infantiles también, porque se dieron cuenta que tratando solo al niño no lograban los resultados esperados. Entonces, ¿qué hicieron? Se tomaron de la mano y empezaron a transitar un largo camino, no exento de obstáculos. También discutían. En un momento la psiquiatría echaba culpas a la familia. Y ahí surgieron algunos conceptos que felizmente después fueron desconstruyéndose, ¿no? El de madre esquizofrenógena, por ejemplo. Sí, los padres son los que tienen, la madre especialmente, la culpa del enfermo esquizofrénico. Madre celadera, Kanner, que después Kanner se arrepintió cuando se encontró con otros avances científicos que mostraban que el vínculo justamente no es unidireccional. Sí, que el vínculo no es unidireccional, que es una madre que produce un esquizofrénico, es una madre heladera que produce un niño autista. Entonces escribió en defensa de las madres. Yo creo que eso es muy importante. Una persona
como Kanner que haya escrito esto. Claro, de la mano de esto vinieron los avances de las neurociencias, los avances de la genética, los avances de la física cuántica, que mostraron qué es el vínculo. Que el vínculo no son dos personas, dos sujetos que se encuentran y se relacionan, que el vínculo es algo más que eso. El vínculo produce sujetos vinculares. No son dos sujetos que se encuentran, sino es el mismo vínculo que los produce como sujetos, que los transforma. No es que vienen a subjetivos, vienen con una determinada característica, pero el mismo vínculo, el entrelazado, los va transformando. Eso es fundamental en la terapia vincular. Es fundamental en todas las terapias vinculares. Y en familia especialmente, porque la familia ya viene con un vínculo previo. Entonces esto es muy importante en un... ¿Me dicen? Admitamos. Sí. En un buen y en un mal sentido. En un buen sentido porque vienen con unas ciertas estructuras con las que uno puede trabajar con la familia. En un mal sentido porque estos vínculos producen como bloqueos en la energía, en la circulación de la energía afectiva, con lo cual justamente la terapia familiar lo que tiende es a desbloquear, a ver qué es lo que está produciendo estos bloqueos. Un maestro de familias, como ha sido el doctor Berestein, que lamentablemente ha fallecido, hablaba de los pactos y acuerdos familiares. La familia viene, inconscientemente hace pactos y acuerdos, ni ellos mismos lo saben, y tiene bastante que ver con la producción de la problemática. Entonces se trata justamente de ir desarmando y de encontrar nuevos acuerdos que permitan el crecimiento familiar, y esto en la familia con niños es fundamental. Bueno, siguieron entonces juntos y decían, bueno, ¿cómo seguimos? Entonces entre los dos recordaron una canción, un poema que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, solo estelas en la mar. Con lo cual quiere decir que no solamente se van haciendo camino, sino que también hay una estela por la que de alguna manera hay algo a lo que se intenta llegar. Entonces, bueno, se dieron la mano y fueron trabajando juntos. Y yo quiero destacar que la Argentina fue pionera en el trabajo con familias. En la misma década en que en Estados Unidos trabajaron tres famosos, ya Bason, Witts y el otro es Wine, que trabajaron con pacientes graves, esquizofrénicos especialmente, sus familias, y que pasaron, esto es re importante, pasaron de pensar la madre esquizofrenógena a modos de funcionamiento familiar. Este es un paso muy importante. Se pasa a entender lo vincular. No es la familia que produce un esquizofrénico, porque también había otra postura. El esquizofrénico daña el funcionamiento familiar. No es así. Hay una producción conjunta. Y esto en familias con niños es importante, porque todo el concepto de que la madre produce un autista, que felizmente con el avance de la genética y la neurociencia, ¿qué se demostró? Que hay algo de genético, no quiere decir de la herencia tipo mendeliana, pero sí es poligénica. Entonces, ¿por qué la madre le resulta tan difícil conectarse y no se conecta y va acentuando los rasgos del autista? Justamente por esto, porque es una producción conjunta. El niño autista es una producción de él y de la madre. Y por suerte también las neurociencias nos ha ayudado en esto. Se ha comprobado, lo que estoy tratando es de ir viendo cómo lo vincular tiene mucho que ver con la biología, con las neurociencias especialmente. El problema de las células espejo o células empáticas. O sea, entonces, ¿esto qué nos permite? Por un lado, entender un poco más la producción, pero además encontrar herramientas para trabajar. Y trabajando muy tempranamente con las familias del niño autista, ¿estoy cerca? Bueno, se logran resultados extraordinarios. Bueno, entonces sigo con la Argentina. En la misma época que se producía esto en Estados Unidos, acá en la Argentina, un gran maestro de la psiquiatría, Enrique Pellón Rivière,
y el Goldenberg también en el Lanús, y no quiero olvidarme de nadie, y de Jorge García Badaraco, que introduce el trabajo con las multifamilias, los dispositivos multifamiliares en la atención de los pacientes graves. Y en la parte infantil también, en la misma época en que en Estados Unidos se crean las clínicas de guías, la doctora Telma Reca y la doctora Lidia Coriat, acá en la Argentina, hacen lo mismo. Empiezan a trabajar con niños y familias. Lo que yo quiero destacar justamente es cómo trabajamos con niños y familias. Siempre reunimos a toda la familia, no siempre, porque esto hay que tener muy en cuenta. Yo lo que planteo es, una cosa es la psicoterapia familiar y otra cosa es el abordaje familiar. Yo creo que en todo niño, en toda consulta por un niño, como recibimos los psiquiatras infantiles, es muy difícil, ahora un poco más, pero a veces se consulta por la familia, pero lo común es que se consulte por un niño. Me parece que lo primero que hay que hacer, esa es mi opinión, ¿no?, es hacer un abordaje familiar, detectar cuáles son los posibles puntos que están impidiendo el desarrollo de esa familia, no solamente el desarrollo del niño, sino el crecimiento de esa familia. Y luego, entonces, ahí pensar la estrategia terapéutica, que no siempre puede ser psicoterapia familiar, algunas veces sí y otras no. Primero hay que detectar los puntos posibles que bloquean el funcionamiento de la familia, ¿no?, que bloquean la libre transformación, el libre fluir de los vínculos familiares. Y luego entonces hay posibilidades, porque cuando los chicos son chiquitos, indudablemente el trabajo con la familia en conjunto es muy difícil y no es recomendable en muchos casos, entonces se trabaja dividiendo generacionalmente, ¿no?, los padres y el vínculo fraterno. También a veces es necesario combinar con terapias individuales, es decir, creo que los dispositivos tienen que estar en función de la problemática que suponemos y que detectamos. Entonces, lo que quiero destacar para terminar ¿sí?, es, por un lado, el vínculo es verbo, es transformación. Por otro lado, tiene también, a diferencia de la relación, que yo me relaciono con una persona y después termino esa relación, con el vínculo esa relación no se termina, ¿no?, se transforma, pero no se termina, y es recíproca, no es unidireccional. Y en esto traigo, que fue también un avance, ¿no?, de pensar en el vínculo. La etimología de la palabra vínculo es de atadura, atar. El vínculo ata, pero es una atadura que se desarma continuamente, se ata y se desata. Este ha sido también un avance de pensar el vínculo como atadura. No son seres que estamos separados, ¿no? No existe el ser separado. Es lo que planteaba Bateson, ¿no? La mente no termina con la cabeza, mi mente no termina acá. Un poquito está conectada con tu mente, Rafa, ¿eh? Así es. Es decir, que no somos sujetos separados, somos sujetos atados, pero con posibilidad de desatarnos, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero destacar, el vínculo como una producción conjunta, niños, familia, niños, y de transformación. Muchas gracias, Sara. La escuchamos a Elba. Bueno, la idea mía fue, sobre todo pensando en los jóvenes y pensando que se han abierto posibilidades múltiples en la justicia, la inserción del psiquiatra, los equipos de los juzgados de familia. Por ahí la historia mía fue que yo ingresé en el año 90 a la asesoría pericial. En ese momento se trabajaba de La Plata, se trabajaba toda la parte de familia civil con los jueces civiles. En el año 97 se crea el Fuero Especial de Familia y primero se organizan tribunales de familia para en 2009 hacer una experiencia en La Plata de juzgados unipersonales. Y en aquel momento, viendo, es decir, la experiencia surge
y la formación de una interdisciplina jurídico-psicológica, psiquiátrica, en donde nosotros asesorábamos a los jueces. Junto con dos colegas también pertenecientes a la Asociación Psicóloga, la licenciada Beleira y De Luca, que llevaban más de 20 años trabajando de esa manera. Yo me integro al equipo como psiquiatra. Hasta ese momento no había psiquiatras interesados en trabajar así, y vamos como desarrollando cuestión de familias que acudían en general en un momento de crisis, como es el momento del divorcio, ¿no es cierto? Después, por todas las cuestiones sociales de la Argentina, ya el divorcio se excedió, porque a la justicia se presentan, es decir, las uniones de hecho fueron mayores, y entonces se presentan todas las otras alternativas de cuota alimentaria, régimen, ahora se llama régimen comunicacional, en algún momento se llamó tenencia, y entonces nosotros teníamos que asesorar a familias que venían con conflictos y que lo jurídico estaba excedido en muchos aspectos porque no se podían poner de acuerdo. Las experiencias fueron bastante significativas porque, como toda situación traumática, el divorcio hace aparecer como loco a gente que podría no ser enferma mental, pero que actúan como locos. Y entonces, para la justicia, que está todo reglamentado y condicionado, esta situación era muy disruptiva, y por eso permanentemente nos convocaban a los psiquiatras, sobre todo para poder entender qué estaba pasando en ese momento. Desde ahí, y ya nosotros trabajamos con un modelo de entrevistas vinculares, primero con los padres, después de los niños, en general los jóvenes, y después vinculares paterno-filiales y materno-filiales, y solamente cuando se identificaba algún problema psiquiátrico más específico se hacía entrevistas individuales para profundizarla. Pero digamos que el abordaje primero es vincular y después se llega a lo individual, pero que es distinto como se hace en el resto de la justicia, sobre todo en la penal, donde lo que se estudia es la personalidad de las personas. Acá nosotros lo que estudiamos es la interacción y qué lleva a determinadas situaciones a acudir a la justicia, porque de alguna manera la familia no puede regularse y hay desacuerdos muy grandes. Y entonces todo eso nos ha llevado a lo largo, de 25 años, todo un recorrido en donde es muy importante la formación en este aspecto para el psiquiatra, porque si no, no puede intervenir en el equipo. En el equipo nuestro hay psicólogas, trabajadoras sociales, una psiquiatra infantil y yo, y todas hacemos familia. O sea que entrevistamos a la familia, y la especificidad de la especialidad, como la psiquiatría de adultos, que es mi especialidad, o la psiquiatría infanto-juvenil, es para casos puntuales donde hay que profundizar determinadas cuestiones. Pero la experiencia nuestra es trabajar con las familias en entrevistas vinculares. Yo tengo algunos trabajos publicados en congresos así de la Asociación de Peritos, en donde de alguna manera hacía un recorrido que el diagnóstico nuestro era un diagnóstico vincular y no individual. Se tiende a polarizar en cuestiones como esta, y sobre todo, sobre todo en las situaciones de violencia, y ya, por ejemplo, las asesoras están bastante bien entrenadas en, por ejemplo, marcar la diferencia si es una violencia como proceso a una violencia eventual o disruptiva, y ellas mismas nos preguntan sobre esta cuestión. En los últimos años se tomaron, para mi gusto mal,
una especialidad en los juzgados unipersonales de violencia, en donde de alguna manera, por la cantidad de presentaciones que había, como se sectoriza y se pasó de una situación muy en donde todo era violencia a nada es violencia. Bueno, frente a eso, de alguna manera también van surgiendo conceptualizaciones sobre qué es lo importante para realmente que, por ejemplo, una restricción perimetral, una exclusión del hogar, sea, como lo fue en otra época en las internaciones psiquiátricas, la última medida a tomar y no la primera. Que me parece que eso es muy importante porque se agrega a esa disfunción familiar el pasaje al acto de la justicia, y eso crea muchísimo más conflicto y, bueno, yo creo que se ve en situaciones de emergencia en este momento, en donde se ve mucha violencia y muchos femicidios, ¿no es cierto?, que también es un síntoma social. Es decir, que yo creo que desde alguna perspectiva el formarse en este tipo de problemáticas específicamente genera otra visión y otras formas de intervención, en donde uno lo que trata de trabajar es más en la prevención, sobre todo en un primer momento del divorcio patológico, y digamos, de las separaciones en donde de alguna manera queden partidas la familia y se excluya a un padre o a una madre de la vida del hijo. Y entonces, y a familias también extensas, que en muchos casos es lo que se produce. Entonces, esa manera de intervención previene de alguna manera todas estas cosas no queridas. No quiere decir que no pasen, porque, bueno, como todos sabemos, uno no puede con todo, pero creo que es una manera muy interesante de práctica y que crea una clínica especial, ¿no es cierto?, una clínica particular que de alguna manera es distinta a la que se ve en los establecimientos asistenciales, porque una de las cosas que hablábamos ayer es que la justicia va a todo el mundo. Es decir, estas familias no consultan en general, a algunas sí, pero por este problema a un psicólogo, a un médico. Hay casos en que sí, que viene con algo preestablecido, pero la mayoría en general consulta por su problema jurídico, con lo cual también uno tiene la posibilidad de ir armando intervenciones para prevenir situaciones más disruptivas, sobre todo cuando hay hijos chicos y también miembros discapacitados de la familia, y de alguna manera toda la teoría en general nos ha servido para esta manera de intervención. Yo lo que quiero un poco puntualizar es que hay mucho todavía por desarrollar, y si bien en toda la provincia de Buenos Aires se trabaja, es decir, cada tribunal de familia o cada juzgado de familia tiene su dinámica, también dependen del juez que lo encabece, y nosotros trabajamos mucho con las consejeras en lo que se llama etapa previa, y tratamos sobre todo de hacer prevención de cuestiones más grandes. Y cuando ya la situación ha llegado a una cuestión de lo que sería la segunda parte, que lo tome el juez, también tratar de acompañar los tratamientos. Una modalidad, o por lo menos un pensamiento mío, es que uno de alguna manera tiene que conectarse y armar una red con la gente a la que deriva, tanto en privado como público, y hacer un acompañamiento desde el juzgado de esa derivación. Y entonces se producen cosas muy significativas y ricas, en donde
tanto psiquiatras como psicólogos, como terapeutas familiares, vienen al juzgado, charlan con nosotros, discuten sobre los pacientes, nosotros acompañamos ese proceso y hemos logrado de esa manera armar una red terapéutica y de contención. Es un esbozo de intervención y ha sido más empírico que teórico, pero creo que tiene el que llevemos 15 años haciéndolo, tiene digamos, un peso en el tiempo. Bueno, de todas maneras pienso que hay mucho más por hacer y pensar, así que de alguna manera por ahí a la gente que hace ese tipo de clínica le puede interesar y bueno, podamos hablar en particular de eso. Así que bueno. Muchas gracias, Elba. Damos el micrófono. Parece muy valioso esto de registrar la experiencia y después ver cómo se conceptualiza, ¿no? Esto que nos contaba él. Bien, la escuchamos a Lucila. Entonces. Sí, quiero decir que como hacemos usualmente, Diana y yo hablamos en conjunto, o sea que yo voy a hablar una primera parte y ella va a hablar una segunda parte. Sí, ¿qué se le va a hacer? Bueno, en primer lugar, queremos destacar que hay múltiples prácticas grupales y que estas prácticas grupales exceden muchísimas veces la conceptualización acerca de las mismas. Es decir, que primero se da la práctica, luego se da a veces la conceptualización. Es así como en el desarrollo de lo grupal ha habido desde ya teorías y desarrollos que se han dado en el plano mundial y hay una escuela específica argentina de grupos en la cual hay una cantidad de figuras para destacar, empezando desde ya por Pichon Rivière, y en esa escuela han aportado también Ulloa, Kesselman, Pavlovsky, recientemente fallecido, Janine Puget y Marcos Bernard, que fue nuestro maestro más directo. Y que en esta escuela se han desarrollado también múltiples prácticas diferentes de grupos. Nosotros podemos pensar, para hacer nada más que una pequeña nominación, grupos operativos aplicables sobre todo a la enseñanza, grupos diversos homogéneos, ya sea homogéneos por patología o ya sea homogéneos por determinado síntoma o por determinada circunstancia vital, como puede ser grupos de pacientes colostomizados para tolerar la colostomía. Bueno, y hay grupos de posalta, hay grupos en la internación y particularmente hay un desarrollo de grupos psicodramáticos, de grupos para adictos y nosotras trabajamos básicamente con grupos de reflexión que hemos desarrollado un modelo de grupo de reflexión, sobre todo a partir de la necesidad de encarar situaciones traumáticas de origen social, empezando por las de violaciones a los derechos humanos y siguiendo por otras situaciones traumáticas de origen social, y también trabajamos con
grupos terapéuticos, particularmente de pacientes neuróticos. Dentro de nuestro trabajo, nosotros tenemos muy en cuenta 3 niveles, que serían el nivel intrapsíquico, el nivel intersubjetivo, el nivel transsubjetivo, y sabemos que hay un elemento muy importante, que es la cuestión del apuntalamiento, que se produce en todo trabajo grupal y que puede explicar algunos resultados que de otra manera serían inexplicables. ¿En qué consiste la idea del apuntalamiento? En primer lugar, la idea es que igual que hay un grupo interno, como desarrolló Pichon-Rivière, René Caes, psicoanalista francés, plantea que en realidad el psiquismo está constituido por múltiples grupos internos y que simultáneamente con esto el psiquismo se encuentra apuntalado tanto para la formación y desarrollo del psiquismo como para el sostenimiento de las identificaciones y el sostenimiento del funcionamiento psíquico en múltiples grupos externos, empezando por la simbiosis inicial con la madre, pero luego desarrollando también un apoyo en el cuerpo, en los distintos grupos de pertenencia por los cuales va atravesando un sujeto, la escuela, por ejemplo, y otros grupos, porque vivimos en grupo, y también hay un apoyo en las instituciones y en la sociedad en su conjunto. Entonces, la carencia de alguno de los apoyos determina sintomatologías importantes cuando éstas se producen en el proceso de formación del psiquismo. Pero estos apoyos están permanentemente en la vida de todos nosotros como soporte identificatorio, como soporte de nuestra identidad personal, y cuando hay una crisis, es decir, un movimiento en el cual alguno de estos apoyos faltan, se produce algún nivel de sintomatología. Desde ya que todos sabemos que hay crisis vitales que están relativamente periodizadas, que una sería la crisis del nacimiento, que la otra sería la crisis de la adolescencia, la crisis de la edad media de la vida, la crisis de la entrada, más que definir como entrada en tercera edad o en cuarta edad, como se dice ahora, la crisis producida por alguna pérdida corporal importante que nos marca de alguna manera. Entonces, la idea es que este apoyo, que siempre es crítico porque siempre está en movimiento, siempre está al borde de perderse o recuperarse,
Bueno, tiene en los grupos una modalidad de tratamiento que nos da un plus independientemente de cuál sea la técnica y el proceso que se va dando en ese grupo. Por ejemplo, en grupos de tercera edad, ¿por qué hay tantos grupos de tercera edad habilitados a veces en los centros de jubilados o en distintas instituciones? Bueno, porque en ese momento no es solamente porque se está acompañado, sino porque el grupo restituye la metáfora corporal de un cuerpo único, de un cuerpo sano, en el cual se pueden producir distintas identificaciones mientras el cuerpo biológico está fallando de alguna manera. Entonces, damos muchísima importancia a este tema del apuntalamiento en toda práctica grupal que realizamos. Conozcamos esta teoría o no la conozcamos. Bueno, le paso a Diana. Muchas gracias, Lucila. Le escuchamos a Diana. Bueno, buenos días a todos y todas. Miren, lo primero que estaba pensando recién, me acordaba que ayer, mirando, o el otro día, mirando el programa del Congreso, si ustedes se fijan en la primera o en las primeras páginas, sobre cada una de las temáticas hay una lista de, digamos, de cantidad de intervenciones sobre cada temática. Y para mi sorpresa, en este congreso que tiene como temario básico el tema de las psicoterapias, ocurre que el tema de abordajes grupales y comunitarios es el tema que más intervenciones tiene en este congreso, pero llamativamente, es decir, que hay una absoluta desproporción entre las referencias a los temas de los abordajes grupales y comunitarios en relación a todos los otros temas que están planteados en el Congreso. Y digo que me llamaba la atención porque me parece que es un fenómeno absolutamente paradojal. Es decir, que por una parte, evidentemente, en todos lados estamos trabajando, implementamos unos u otros dispositivos grupales y simultáneamente en ABSA tenemos poco trabajo de integración y poca materia colectiva. Aquellos que trabajamos en los grupos no nos juntamos lo suficiente para debatir estos temas de nuestros abordajes grupales. La verdad es que me parece que esto que está presente en el programa sería como una demanda latente a todos los que estamos acá, porque evidentemente todos los que estamos acá tenemos interés en el tema de los grupos, que sería, me parece, una demanda como para poder generar verdaderamente más espacios permanentes de intercambio de nuestras experiencias y conceptualizaciones en lo grupal. Esto es lo primero que quería comentar porque francamente he estado sorprendida con esto. La segunda cuestión es la siguiente. Digamos, para bien o para mal, vivimos en grupos y sobre todo los grupos, todos los que trabajamos con grupos decimos que los grupos hacen bien. Yo solo quisiera plantear algo que tendría que ver con cómo nosotras por lo menos definimos o qué nombre o cómo podemos pensar el tema de por qué los grupos hacen bien. Alguien podría decir que efectivamente cuando un grupo funciona mal, los efectos catástrofe también son potenciados en relación a lo que podría ocurrir en situaciones individuales. Pero bueno, quienes trabajamos con dispositivos grupales consideramos que el dispositivo grupal es un dispositivo
excelente para el trabajo de la subjetividad. Nosotras con Luz y con el equipo en el que estaba yo también, trabajamos especialmente con situaciones traumáticas de origen social. Y lo que observamos en las situaciones traumáticas y lo que observamos en las situaciones de crisis es lo que nos ha hecho pensar efectivamente por qué hemos visto la eficacia de este dispositivo. Y partimos de la base de que en las situaciones traumáticas, como en el caso de los pacientes graves, por ejemplo, Víctor está acá y trabaja con grupos, o en los pacientes en los que hay problemas de adicciones, etcétera, etcétera, hay efectivamente un aspecto del psiquismo que queda arrollado por la situación traumática. Es decir, que hay algo que arrasa con partes de uno mismo, después cada cual de nosotros le pondrá la conceptualización que quiera, pero diría, para decirlo rápidamente, que hay aspectos del yo que son zonas ciegas para cada sujeto. Bueno, para nosotros el trabajo de la intersubjetividad lo que hace básicamente sería en ese dispositivo intersubjetivo permitir que se construya una matriz que aporte a cada uno de los miembros del grupo un material que permita que esa zona de ceguera deje de ser ciega. Nosotras hemos usado una figura que nos encantó, pero que se las quiero dar porque sería lo que explicaría para nosotros en términos completamente sencillos, que para nosotros el grupo sería algo así, o el trabajo de la intersubjetividad sería algo así como un puzzle, que fíjense que en castellano lo llamamos rompecabezas justamente. Sería el puzzle y sería un collage. ¿Qué quiero decir con esto? El puzzle, el rompecabezas, sería efectivamente una unidad que queda destrozada en partes. Y el trabajo que hacemos cuando armamos el rompecabezas sería un trabajo de armar una unidad de aquello que son exclusivamente partes. Eso sería parte del efecto del trabajo de la intersubjetividad en los grupos. Es decir, que cada uno de los miembros del grupo aporta un elemento a esa construcción y a esa matriz intersubjetiva que permite recomponer una vivencia de unidad en cada uno de los miembros del grupo. Esto sería uno de los aspectos que nos parece esencial y que no está dado solamente por lo que se dice en un grupo, sino que está dado por lo que se dice en un grupo, por lo que se hace en el grupo, por lo que cada uno muestra en el grupo, con los modelos que se trabajan en el grupo, todos los modelos identificatorios que los miembros del grupo van aportando unos a otros. Todo este trabajo de armado de este rompecabezas sería uno de los aspectos centrales que entendemos que aporta el dispositivo grupal. Pero esto remitiría básicamente a una recomposición de una unidad perdida. Pero el otro elemento sería lo que llamaríamos el equivalente del collage, que hace a que el collage, a diferencia del rompecabezas, introduce la idea de la creatividad. Es decir, cuando se hace un collage nunca se sabe a qué va a terminar, en qué producción va a terminar. Bueno, en la producción de subjetividad que se produce en un grupo entendemos nosotros que hay un trabajo de collage donde efectivamente estos aportes de los distintos miembros del grupo contribuyen a que algo nuevo y diferente se produzca en la subjetividad individual en cada uno de los miembros de ese grupo. Y esto queríamos plantear, que nos parece que nos lleva a un concepto que creemos que hay que trabajar, que es el concepto de psiquismo abierto. Es decir, nosotros los que venimos del campo del psicoanálisis y que seguimos trabajando con conceptualizaciones psicoanalíticas, sean de la orientación que sean, digamos, estamos históricamente impregnados de la idea de que a los 5 años se terminó la historia, digamos, y a los 5 años
estamos todos constituidos como sujetos. Bueno, nosotros creemos que se da la posibilidad, y el trabajo con estos dispositivos vinculares nos ha hecho acercarnos cada vez más a la idea de que estamos frente a la posibilidad de pensar en términos de psiquismo abierto. Es decir, que cada sujeto es pasible de promover cambios personales a lo largo de la vida, e incluso no solo nuevas adquisiciones del yo, sino también cambios de carácter estructural. Y en ese sentido entendemos que el dispositivo grupal, como un dispositivo que, como planteaba Lucy antes, trabaja en situación de crisis, la situación de crisis tiene la particularidad que es un momento en el cual hay un profundo y un enorme desapuntalamiento de los sujetos, pero también es una condición de cambio. Y por lo tanto entendemos que en el trabajo con los dispositivos multipersonales, con cualquier tipo de dispositivo vincular, se abre la posibilidad de que en la situación crítica se puedan producir efectivamente cambios, incluso cambios de estructura. Bueno, la otra cuestión que quería rápidamente mencionar, la otra cuestión que quería mencionar era, bueno, en este sentido, por eso muchas veces nosotros usamos el término de que los grupos y el trabajo con los grupos, y no me refiero solamente a los dispositivos que armamos, cuando trabajamos con grupos de trabajo, cuando trabajamos con los equipos, esto no se aplica solo al tema de los grupos terapéuticos o los dispositivos armados exclusivamente a los fines del trabajo con la subjetividad, sino que también se puede pensar en términos de los fenómenos que ocurren en los equipos de trabajo, en los grandes problemas que hay por la tendencia a la burocratización que tiene todo dispositivo grupal, porque cuando decíamos, bueno, hay algo que hace bien de los grupos, simultáneamente los grupos tienen la posibilidad de tender espontáneamente a la burocratización. Y por lo tanto, uno de los trabajos que nosotros podemos hacer, ya sean los dispositivos para el trabajo en la intersubjetividad, como los dispositivos grupales que armamos para el trabajo también entre nosotros, es promover permanentemente la situación crítica que cuestiona esa tendencia espontánea a la burocratización, que nos parece que es uno de los riesgos que tenemos siempre, sobre todo cuando trabajamos en instituciones. En el trabajo institucional, lo espontáneo es la tendencia a la burocratización. El tema es cómo ponemos en crisis permanentemente esta tendencia a la burocratización. Bueno, la otra cuestión y con esto termino, que quería plantear es lo siguiente. En una época en que la fragilización es una de las presencias que es permanentes, promotoras de patologías, promotoras de sentimientos de angustia de no asignación, que es lo que llama acá esa angustia de asignación, que sería la sensación de pérdida de un lugar en el mundo, bajo las más diversas formas que esto pueda asumir. El trabajo con los grupos, en nuestra opinión, precisamente porque hay una mirada, porque hay una libidinización de los otros, de cada uno de los otros en este grupo, también es un instrumento privilegiado para poder abordar esta cuestión de lo que llamamos angustia de no asignación. En ese sentido, la época actual nos parece que al mismo tiempo que promueve dominantemente las formas más agudas del individualismo, nos permite también pensar en cuáles son aquellos dispositivos que permiten que restituyamos ese sentimiento de sabernos reconocidos por el cuerpo social en el que participamos, por el grupo en el que participamos, etc. Creemos que esto es otro de los aspectos muy importantes que aporta el grupo. Bueno, yo paro acá, creo que hay mucha gente que tiene muchas cosas para plantear. Muchas gracias, Diana. Pasamos el micrófono a Darío.
Bueno, yo dos cositas, una medio en acuerdo y en polémica con Diana, es que creo que la decisión de haber incorporado 4 foros temáticos desde la comisión directiva de APSA en lo grupal, en lo sistémico, en lo cognitivo y en lo psicoanalítico es un paso adelante frente a lo que se venía de una prevalencia de la psicofarmacología. Es un paso y de la voluntad de todos nosotros va a depender que este paso se profundice, lo mismo que en la enseñanza, el instituto superior que tenemos en la institución, la temática como aspectos teóricos todavía no está incorporada en forma sistémica, hay charlas, hay actividades. En segundo lugar, Lucy lo nombró, pero creo que sería un buen momento para hacer un homenaje y un recordatorio de un gran psicoterapeuta grupal que fue Tato Pavlovsky, recientemente fallecido. Acá lo tenemos a Federico, su hijo, y la verdad que ha sido muy sentida para todos nosotros esa pérdida. Y por otro lado, entonces, veo muchas caras conocidas con trabajo en lo grupal, caras desconocidas que también deben tener trabajo en lo grupal o interés, así que por favor, levantando la mano y a movernos en la media hora y 2 minutos que nos quedan. No, ¿cuánto más? Tenemos hasta las 11. Anda mal mi reloj. Nos faltan 52 minutos tenemos, así que hay mucho para conversar e intercambiar, que es el sentido más profundo de este tipo de actividades. Le pasamos allí. Ahí está, a ya Víctor. uno levantando la mano, me parece muy bien, sin timidez. El doctor Skolnik. Yo tengo la suerte de participar y ser testigo de varias, intervenciones grupales en distintos ámbitos. Por ejemplo, en consultorios externos del Borda, una matriz que creó Aníbal Gouchluk. Ayer, colegas del consultorios externos que siguen en esa matriz, hacen terapia grupal, y una joven psiquiatra formada también, que pertenece al capítulo de psiquiatras en formación, contaba cómo había pasado, del control farmacológico a medicar en el entramado, ¿no? Me parece que es muy interesante, que puedan dar cuenta ustedes de distintas prácticas, ¿no? Podríamos decir híbridas, complejas, ¿no? De articulación. Por ejemplo, en otro servicio del Borda, en el 25B, hay un grupo de control de medicación donde surgen emergentes, y eso después se trabaja en una sesión grupal, podríamos decir, como más clásica. Rafael. Silvana, si querés después dar un testimonio, adelante. Lo escuchamos a Víctor. Es el tiempo de los de aquel lado. Sí, claro. Víctor, ¿dónde está? Gracias. El micrófono hable. Sí. Son 2 cuestiones las que quiero plantear. La primera es que, escuchándola a Lucila, habló... ¿Hola? ¿Se escucha ahí? Escuchándola a Lucila... otra, pedime un turno a mí también. Lucila nos habló de una cantidad distinta, diferente de grupos y de abordaje y demás, y me llamó la atención que no hubo ninguna mención respecto de los grupos parapsicóticos. Esto es lo primero que me llamó la atención. Lo pongo como para empezar a dialogar, ¿no? A ver por dónde pasa esta cuestión. Y esto lo quiero relacionar con esto que Diana plantea, que el grupo hace bien. ¿Hace bien qué? Esto es lo que quiero saber. Si podemos dar un paso más en lo cual y cuantitativo, porque todo el tiempo escucho hablar colegas acerca de que el grupo hace bien, y cuando quiero indagar acerca de qué hacen, no hacen grupos, o no sé qué hacen, o hacen terapia individual en grupo. No sé si esta es la otra forma de tener como un justificativo. Algún día con Fidel Mocio estuvimos charlando seriamente sobre la experiencia grupal, le vino a ver el trabajo nuestro y hizo un reconocimiento respecto a lo que significa trabajar en grupo, que decir que uno trabaja en grupo y está trabajando con un abordaje más de corte individual en grupo, ¿se entiende?
Y comparto con la zona de ceguera que decía Diana, comparto, esta es la segunda parte, no sé si de la pregunta o de un comentario por ahí, o de una sugerencia tal vez, no sé. La zona de ceguera me parece que está ligado a los desarrollos que nos faltan. Por ejemplo, yo voy a hablar, a ver, la zona de ceguera. Perdón. Sí, ceguera. Perdón. De ceguera del audífono. Hola. Yo comparto esta mirada porque en el quehacer nuestro con los grupos nos pasa esto, digamos, ¿no? Pero, a ver, nosotros llegamos a un punto que se los quiero transmitir, a ver si se puede entender y ver a partir de ahí qué ustedes pueden aportar al respecto. Nosotros, desde la perspectiva de la semiótica, hemos hecho un desarrollo muy importante en lo que es cómo se significa la construcción del espacio social de las personas. Ahora, la semiótica ligada a la imagen, ligada al cuerpo, a todas estas otras cuestiones, nosotros tenemos un déficit. Y yo digo que la ceguera de nuestro equipo de trabajo está ligado a esa falta, a la falta del desarrollo propio nuestro en investigación en estas otras semióticas. Me gustaría escuchar qué pensaron ustedes respecto de la ceguera. Bueno, allá hay una mano de... ¿Sí? Yo vi una mano, pero de saludo, entonces. ¿Alguno otro que quiera dar una opinión, un comentario? Bueno, sí, adelante acá. Allá Federico. Hola, buenos días. Mi nombre es Nancy Martínez, soy médica egresada de la Facultad de Rosario, Nacional de Rosario. Estoy terminando pediatría, la residencia de pediatría en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, y en nuestra formación, disculpas para los que ya escucharon porque lo he comentado en otras charlas, el último año nos dan una rotación electiva de 2 meses y yo elegí salud mental infantil, la estoy realizando en el Hospital Italiano, y el motivo fue porque en nuestra formación no se habla absolutamente nada, ni de psicología ni de psiquiatría, y todo el abordaje clínico es pura y exclusivamente orgánico. Entonces, en el transcurso de mi práctica, cada vez más, por ejemplo, en la demanda espontánea, yo notaba que muchas de las causas eran psicológicas de la enfermedad, ¿no? Haciendo un interrogatorio un poco más exhaustivo, y esto lo planteaba, pero la respuesta que tenía, bueno, no hay tiempo, hay que el ibuprofeno a la casa y seguir. Pero bueno, estos chicos cada vez venían más frecuentemente a la guardia, las características de la mamá eran muy especiales, de los policonsultores. Bueno, esto me llevó a buscar y a pensar de que hay otra cosa más allá, pero muy en soledad porque no tenía, o cuando lo planteaba no recibía ninguna respuesta. Ahora en el Hospital Italiano lo que veo que los psicólogos y psiquiatras están permanentemente en la sala de internación y se mezclan con los pediatras y permanentemente se está abordando el paciente de una manera totalmente integral. Entonces noto la diferencia es como ver a un individuo a la mitad, solamente, o sea, mirarlo con un ojo y dejar afuera eso, casi la mitad de la persona. Y bueno, venir al Congreso es uno de los pasos de mi investigación y búsqueda, y cada vez que vengo a alguna de las charlas me prenden un montón de interrogantes y me llevo toda una lista para seguir estudiando y
y ojalá poder seguir avanzando en estos temas. Muchas gracias. Gracias a vos. Federico Pavlovsky en cuarta filas, ropa oscura y está. Bueno. Está prendido. No, claro, si uno como coordinador de grupo hace esta presentación curricular, el grupo no habla, ¿no? Porque estaba pensando en esta cuestión de la dificultad que implica coordinar un grupo. No, quiero compartir una experiencia en relación a la formación de psiquiatras en el capítulo. Cuando nosotros proponemos, primero, bueno, la ausencia de formación en psicoterapia en la psiquiatría hoy es casi total, de tal manera que el constructo psiquiatra que medica no es solo un capricho salud mentalista o de aquellos que quieren abolir la psiquiatría y los hospitales monovalentes, sino también, digo, la responsabilidad también nuestra como psiquiatras respecto a cómo se ha ido delineando nuestra profesión. Entonces, lo grupal, bueno, ahora lo dejo para un segundo momento. Lo primero es, hay gente que se sorprende, también hace psicoterapia, ¿no? Como un constructo social de los pacientes y los psiquiatras, no solo digo asignar yo escucho hablar mucho en contra de actores sociales que evidentemente tienen algo así como una cuestión muy antipsiquiátrica por momentos, pero también hoy, nosotros llegamos al hotel ayer y la primera pregunta fue ¿de qué laboratorio es la beca? No, ninguno, comisión directiva. El tipo se angustió por ahí, ¿no? Se sorprendió. Ahora, eso. Por otro lado, ahora ya sigue en la especificidad grupal. Tenemos una dificultad enorme con la formación, incluso cuando tratamos de hacer formación grupal, porque si vos tratás de aprender digamos, el misterio de lo grupal y a coordinar un grupo, desde la teoría es muy difícil. Vos no puedes hacer un grupo de un año de formación grupal y suponer que la persona va a ir leyendo trabajos y va a llegar a ser un coordinador de grupo. Ahora, por otro lado, cuando vos proponés experiencias más vivenciales, la gente, no digo en su total, hay 30 candidatos para hacer un curso teórico de un año, pero hay 2 o 3 para hacer una experiencia vivencial psicoterapéutica. La pregunta sería si se puede hacer el grupo sin hacer, mejor dicho, si uno se puede entrenar en abordaje grupal, en coordinación de grupo, sin hacer una experiencia muy integrante del grupo. Porque la experiencia teórica la podemos leer, pero ya resultó que la gente cuando lee, si vos no haces la experiencia como paciente, es muy difícil. Como paciente, como integrante, como grupo operativo, como grupo de aprendizaje, grupo válido, no sé. Pero la verdad es que lo que vos tenés es gente que se anima a leer, cada vez más, por suerte, pero no gente que se anima a participar en una experiencia. Y por otro lado, la gente que ha escrito sobre grupos, mi impresión es que en general son personas que después de 20, 30 años escriben sobre grupos. Con lo cual, el residente de segundo año de psiquiatría que empieza a leer eso, hay una distancia sideral entre su experiencia y la experiencia de los maestros o los profesores. Gracias. Es eso. Bueno, yo soy Aníbal Bocho, y la experiencia que aludía Rafael es una experiencia grupal que nosotros empezamos con Marcela Menta en consultorios externos del Hospital Borda, un poco urgidos porque la demanda asistencial era muy grande y recurrimos a los grupos de pacientes psicóticos. Sé que Víctor está haciendo un trabajo similar en una sala de internación. Pero el aporte es muy en consonancia con lo que dice Federico, ¿no? Yo lo que pienso es, a nosotros nos fue muy bien, lo plasmamos en trabajos, en un par de trabajos que están publicados en Vertex, y la verdad es que nos fue muy bien, a los pacientes les fue muy bien. Nosotros tuvimos una retención en aproximadamente cada 14 años, 15 años, del 50% de pacientes psicóticos en los grupos. Para cualquiera que esté al tanto de lo que son tratamientos a largo plazo de pacientes con trastornos mentales graves, se puede dar cuenta que un 50% de retención a lo largo de casi 15 años es una gran, por lo menos a nivel de la adherencia, que es una medida de efectividad, es una gran, una cifra muy importante. La pregunta es parecida a la que hace Federico. ¿Por qué lo que es, desde la experiencia de cada uno de nosotros, de tanta importancia y de tanta eficacia clínica
por qué esto no está, no podemos difundirlo, ¿no? Entre paréntesis, ayer, que tiene que ver con lo que plantea Federico de la formación, ayer en una mesa con INACUR y con las personas de FUBIPA, planteaban qué alejados estamos nosotros los terapeutas, los psiquiatras, de lo que es la experiencia de los pacientes que atendemos, ¿no? Entonces, de los pacientes que atendemos, en ninguna currícula de las residencias, concurrencias o lo que fuera, en ninguna currícula está incluido los relatos en primera persona de las personas que padecen trastornos mentales severos. Y la verdad que yo personalmente he aprendido mucho más, y muchas veces, de esos relatos que de textos psiquiátricos, que en general son para muchos de nosotros aburridísimos, debo decirlo. Entonces, la idea sería que desde APSA pudiera estimularse la inclusión en la currícula de estos testimonios, porque es cierto que hay algo que, como dice Federico, si no se hace, hay algo que es así, si no se hace la experiencia, no se puede después, y en medicina, digamos, nosotros estamos tomados por una narrativa que es la narrativa científica. Y es muy difícil convertir en narrativa científica lo que son experiencias subjetivas. Entonces, pierden, como, no sé qué pensás vos, Fede, pero como si perdieran el sentido científico o el valor científico porque no están revestidos de estudios estadísticos o de menciones estadísticas. Bueno, esto es el aporte. Y en todo caso la pregunta de por qué no podemos estimular más que en las residencias, en las concurrencias, en lo que es la práctica clínica de la psiquiatría hoy no esté más pregnante el uso de dispositivos grupales. Si no me equivoco, la doctora Per Silvana, ahí. Sí. Ya lo tenés el micrófono, adelante. La verdad que celebro esta conversación en virtud que es verdad que lo grupal en los últimos años tenía mala prensa. No fue algo que se asociaba, era más por la vía del individual. Un poquito más fuerte, Silvana, puede ser. Vale. Y me parece llamativo que la pregunta acerca de la formación, bueno, viene del lado de Federico, que tuvo mucha experiencia personal y tiene algo que ver con haber tenido una experiencia, quizás acá se nombraron Ulloa, Pillón, que se con personalidades que propiciaban desde el psicoanálisis lo grupal y que fueron maestros, que tuvo la experiencia de tener toda esa época, que fue también epocal, de convivencia con estas experiencias grupales, de algún modo tiene una facilidad para poderlo retransmitir, incluso para operar. Pero creo que la pregunta de cómo es la formación, en diferentes discusiones, si hay en grupos la posibilidad de una psicoterapia, si es psicoanálisis en grupos, si en grupos que, bueno, en particular desde la clínica que tenemos, esas son todas discusiones que me encantaría que se abrieran y que tuvieran la posibilidad de seguir debatiendo, solo que inclusive por la caída de lo que serían que se han llamado las redes sociales, en este momento de enorme crisis, lo grupal tiene que tener un resurgimiento mayor, porque de algún modo es una red, no podría pensarlo primaria, secundaria o terciaria, es una red. Y esto es un elemento que la experiencia que estamos realizando ya hace varios años en el servicio del doctor Oni, seguramente está en una pregunta de Aníbal, me parece que surgió un grupo de medicación. Más fuerte, más fuerte. Grupo de medicación o reunión de medicación, también corroboramos la retención de pacientes y también una enorme facilidad a la no reinternación, a la que asiste Rafael casi todos los martes, es la posibilidad, vienen los pacientes a veces con acompañantes, con familia, y bueno, ¿qué es lo que opera allí?
es algo que todavía tenemos que terminar de delinear, pero hay algo del lazo social que propicia altamente la adherencia. Y adherencia. La adherencia al tratamiento y el reconocimiento de la enfermedad, que es el punto 1 para también la adherencia. Y algo que circula, uno podría decir, ¿cuál es la palabra en la psicosis? ¿Qué palabra es en la psicosis? Que también circula y hace lazo y resuena en la multiplicidad de estas escuchas que hay en un, llamémosle, me gusta la verdad como lo dice yo, numerosidad social. Sobre todo en psicosis, abro una pregunta muy fuerte acerca de ¿se arma un grupo? ¿Hay una pertenencia? Todas cuestiones que valdría la pena detenerse en ello. Y sí creo que es importante transmitir el privilegio que tenemos respecto de los dispositivos que se llaman ahora grupales, para que mucho más profesionales y en muchas más instituciones se le dé el estatuto que tienen. Y no, bueno, armemos un grupo porque total despachamos pacientes más rápido. Muchas gracias, Silvana. Particularmente me parece muy interesante la articulación de psicoeducación, control de dosis y efectos adversos y al mismo tiempo la escucha atenta a los psicodinamistas. Después sí, Roberto García Novarini, representante un poco del pensamiento de García Baraco, si quiere brevemente contar algo. Está anotado todavía, hay dos personas antes. Después. Espera un cachito. Sassatelli, después acá la antropóloga Méndez, y después Buchowski, y después García. No, Novarini, sí, no me equivoco. Bueno, ok, adelante. Bueno, buen día, mi nombre es Alberto Sassatelli. Yo soy, ¿se escucha? Coordinador de la Regional Centro. Bueno, antes le decíamos regionales, ahora son delegaciones, etc. Estoy hablando de la época de la FAO. Pero, digamos, una cuestión aparte. La intervención que yo pretendo decir surge a partir de percibir un malestar de mucha gente joven que se había formado, y bien formado, en psiquiatría clínica y que empezaba a notar como insuficiente este tipo de formación que tenía algunos agregados psicodinámicos, alguna incursión psicoterapéutica, pero en definitiva sentían que estaban formados como psiquiatras de los antiguos loqueros, nada más que se agregaban algunas cosas y bueno, y seguían trabajando en una posibilidad que era borrar el síntoma y a partir de ahí, bueno, ¿cómo sigue? Tomando ese malestar, abrimos una serie de inquietudes, pero la más importante, que tiene que ver con esto que estamos hablando, es que si estamos pensando en una nueva currícula para la psiquiatría, es imposible que no pensemos, y especialmente a partir de estas estadísticas que se citaron, que no es solamente una curiosidad estadística, sino una expresión de una necesidad que tiene mucha gente en su trabajo de encontrar una alternativa, una salida. Ya se probará, pero están pidiendo, y eso fue motivo que empezáramos a establecer una especie de comunicación con Darío, Lucila, Diana, para empezar un trabajo de interesar a la gente que egresaba y que estaba en formación, de formarse en grupos. Bueno, que hagan la experiencia y después, tomando algunas palabras, entérense de qué es
y después veremos por qué hace bien. Entonces después encontraremos la respuesta. Pero si vamos a partir de que necesitamos a alguien que ya está completamente formado para formarse en esto, a mí me parecería una cosa redundante. Bueno, metete, aprender, hacer un poco tu experiencia, o hagamos grupalmente una experiencia y aportemos con lo que vayamos sacando a esta cosa que necesitamos articular: la medicina, la psicoterapia, la psiquiatría, digamos, en un campo común que nos permita una reflexión que vaya más allá del síntoma y ver cómo sigue esto. Me interesó mucho la postura de Diana, de que esta posibilidad de creación permanente de nuevas situaciones. Y esto se ve. Y yo diría, bueno, eso quizás también sea una respuesta, yo no la tengo honestamente, de por qué hace bien. Pero si esa posibilidad existe, bueno, explorémosla, porque hace a el agregado a una nueva currícula en psiquiatría, donde dejemos con los más diferentes artificios y construcciones intelectuales, seguir construyendo murales. Nada más. Muy bien, muchas gracias. La compañera Lía Méndez, acá en segunda fila. María Laura. Bueno, lo primero que querría decir es que llama un poco la atención cómo se conforma la mesa, ¿no? Pareciera que por un lado está lo vincular y por otro lado están los grupos. Esto habría que de alguna manera integrarlo porque no hay posibilidad de vincularidad sin los grupos. Entonces me parece que, y esto es muy común, sí, esto es, sé cómo piensan ustedes, pero de cualquier manera es común no dar cuenta de que esta vincularidad solo puede darse en los grupos, sea que haya teoría o no haya teoría, porque la posibilidad de teorizarlo nos permite ver otras cosas. Me parecían dos cosas más interesantes. Una es que se habló en la mesa en general, creo que Diana lo puntualizó especialmente, de que hay un tema de intersubjetividad, ¿no? Y en realidad habría que pensar que solo hay procesos de subjetivación en la grupalidad, ¿no? Y por lo tanto, mediante los vínculos. No podríamos conformarnos subjetivamente si no es a través de vínculos y a través de cualquier grupo, sea un grupo específicamente establecido para curar o para lo que fuere, pero independiente de eso nos transformamos en los vínculos grupales. Y habría dos cosas que me interesaron de las exposiciones del público, de los que estamos al lado del público, que es ¿por qué hay tanto rechazo a la idea de la grupalidad, rechazo relativo, ¿no? Y a la vincularidad? Y evidentemente porque nuestra formación es individualista y es un gran paso el que damos para pensar lo vincular y lo grupal, pero es un esfuerzo permanente porque el regreso a esta idea de lo absolutamente individual, que es propio de nuestra constitución moderna, nos atraviesa más allá de lo que pensamos. Por otro lado, me parece muy interesante que cuando se trata de trabajo grupal no se piense solo en un régimen de signos, o sea, solo en la palabra. Tal vez lo interesante, lo importante, lo sepamos o no, del trabajo grupal y del trabajo vincular, es que se ponen en juego muchos regímenes de signos que no son solamente la palabra y que algunos de ellos son intensidades que no se pueden expresar en palabras. Muchas gracias. Bueno, tenemos una dificultad. Hay en este momento dos colegas anotados. Buchowski, ahí a tu izquierda, o a tu, sí, ahí, y Lino Guevara. Pero también la mesa me está pidiendo derecho a algunas
observaciones o intercambiar, participar del intercambio. Entonces los que quieran anotarse a partir de Guevara van a una segunda ronda. Ahí también. Bueno, entonces, está bien, está bien. Seamos breves, claro, que seamos breves. Perdón, ¿quién va a hablar? ¿Quién le toca? Que esté con el micrófono que siga y después va Buchowski y después va Guevara. El micrófono, yo puedo hablar de la experiencia del Hospital Borda, la admisión en el año 2000. García Badaraco, Armando Bauleo. ¿Más fuerte? ¿Puede poner más fuerte el sonido? No. Hay un problema. ¿Ahora se escucha? El grupo es la madre de todas las instituciones. Cuanto más heterogéneo es el grupo, más homogénea es la tarea. Tuve la suerte en ese momento que la dirección del hospital, estaba el doctor Materazzi, que era titular de la cátedra y director del hospital, y convocó a Bauleo y a Badaraco para resolver la puerta de entrada del Hospital José de Borda, que es un complejo, una babel psicopatológica, porque entraban pacientes de todos los hospitales que no querían ser atendidos y ingresaban pacientes de provincia, ya sea traídos por la policía, traídos por la familia o venían ellos mismos. Entonces pensó en los dispositivos grupales a puerta de entrada del Hospital Borda, dispositivos multifamiliares. Jorge García Badaraco empezó a trabajar con 2 grupos, martes y jueves, y de sorpresa en sorpresa, el hospital, ¿quién se hace cargo del paciente? Creo que es la pregunta. ¿Quién se hace cargo del paciente en un hospital donde la violencia institucional, los años de tránsito por diferentes corrientes teóricas, las diferentes administraciones políticas generaban una marca en los grupos y en los equipos en formación? Y nos empezaron a mandar pacientes que nadie quería atender. La sorpresa es que estos empezaron a mejorar. Al mejorar estos pacientes, el equipo de admisión de la cátedra de psiquiatría, que se llamó así, logró en el año 98, 99, 2000, 2001, en 3.000 pacientes vistos. Yo tengo toda la estadística, el 80% estuvieron menos de 15 días internados. Más o menos así es la idea. Porque la idea era que la internación tendría que ser una excepción y se trabajó mucho sobre los criterios de peligrosidad, el loco peligroso, y lo peligroso es vincular a una situación familiar, a un tramado familiar, a un tramado social, que los grupos multifamiliares heterogéneos, fundamentalmente porque la heterogeneidad es un criterio que sirvió, que se incorporó también en enfermería en ese momento, y los vigiladores. Me acuerdo que había un vigilador que estaba a la puerta de entrada del servicio, tenía un hermano que alcohólico, me preguntó una vez si podía concurrir, porque eran grupos abiertos y heterogéneos, coordinados, y empezó el hermano a mejorar. Entonces, y ya corto, fíjense cómo son estas cosas. La resistencia institucional. Empezó a entrar droga al hospital, vinieron a verme, y al hospital, al servicio, ¿no? Y mire, vinieron a verme, y dijeron, mire, este es un servicio que consume drogas, mire que lo van a marcar ustedes. Escuchó eso el vigilador y dijo, mire, doctor, usted me ayudó mucho a mí y a mi familia. Yo voy a llegar a esta gente para que no entre más droga al hospital. Y no entró más droga al servicio. Gracias al dispositivo de los grupos multifamiliares para poder evitar las restricciones institucionales a los proyectos conscientes o no conscientes de la capacidad de cambio cultural de las instituciones. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias.
Ahí está Buchowski sentado levantando la manito. José. Sí, bueno, buenos días a todos. Estaba escuchando atentamente, me parece que es un punto crucial con respecto a los grupos. No se oye. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Estaba escuchando atentamente y creo que un punto para mí fundamental con respecto a los grupos tiene que ver con la formación. Escuchaba lo que decía Federico recién y quería hacer un poco de historia. El problema de los grupos tiene que ver con el golpe de Estado del 76 y con la represión concomitante. El efecto de la represión no solamente fue una represión política y de desaparecidos, sino que fue una represión cultural y a nivel sanitario también. Recuerdo que en esa época, con las intervenciones militares, desaparecieron las residencias, todo el cuerpo docente que en ese momento tenían, y la experiencia nuestra que habíamos hecho en la residencia, fundamentalmente teniendo el punto particular con respecto a los grupos, en ese momento en nuestros programas habíamos constituido grupos de reflexión que en ese momento eran conducidos por el doctor Ronald. Cada uno de los años tenía su grupo de reflexión, luego grupo de reflexión de toda la residencia y grupo de reflexión que luego se trasladaba a todo el análisis institucional. Eso mismo que íbamos aprendiendo con respecto a los grupos de reflexión vinculados a la tarea y al vínculo de la relación entre la formación de los terapeutas entre sí y de los intraresidencia, se trasladaba a la formación que comenzamos a hacer en las asambleas comunitarias con los pacientes. No solamente con los pacientes de la sala, sino también asambleas con los pacientes y con las asambleas multifamiliares con ellos. Lo que trajo una serie de dificultades en ese momento institucionales, que luego con la intervención y la represión que hubo, desapareció toda esa práctica. Esa misma política no se pudo retomar en ninguno de los estilos de la formación en ese momento que había de las residencias de psiquiatría, lo cual fue continuamente desplazándose a una formación netamente individual que ni psicoterapéutica, porque también desapareció la formación psicoanalítica y dinámica de la formación en ese momento. Se fue centrando fundamentalmente en la formación psicofarmacológica. La dirección de capacitación se fue transformando en una dirección vinculada al salud mentalismo. Es decir, tal es así que la formación de los residentes en psiquiatría estaba en manos de los psicólogos. Entonces una división de cuerpo y alma hicieron ahí, donde decían los psicólogos se van a ocupar de la psicoterapia y los médicos se van a ocupar de la psicofarmacología. En los efectos que actualmente se están retomando, todavía como se descubrieron, parece que acá Bill Clinton decía, es la economía, estúpidos. Acá también es lo mismo, es la psicoterapia. Lo que sabe, la represión que tuvo efectos en la formación y en la práctica cotidiana, fundamentalmente en los sectores públicos. Luego se desplazó a las prácticas individuales que tienen que ver con lo privado. El psicoanálisis que se fue fomentando en ese momento, que se fue desarrollando, era netamente individualista, no había prácticas grupales. Todas las prácticas grupales que había fueron desapareciendo o se fueron convirtiendo en islotes aislados con respecto a esta situación. Hoy, la gran discusión que tenemos, por lo menos invitado por la Dirección de Salud Mental, se pudo retomar la formación de los psicólogos con la Dirección de Salud Mental, ¿no? Para formular un nuevo programa. Hicimos insistencia en la formación grupal de los residentes, en la formación grupal de la atención de los pacientes, porque estaría totalmente distorsionado esto, sin tener en cuenta lo que acá se tomó como experiencia que hay. Toda la experiencia de Bonchuca en el Borda con respecto a tratamientos psicofarmacológicos de los pacientes. Nosotros en ese momento, el doctor Cía comenzó con los primeros grupos de tratamiento de psicofarmacológicos grupales. Estoy hablando allá lejos y hace tiempo. Pero todo eso fue distorsionado y borrado continuamente, como si hubiera pasado una necesidad de borrar toda esa experiencia que se había acumulado. Entonces, hoy día creo que tiene que ver y acentuar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la formación, no solamente la psiquiatría clínica, su psiquiatría individual, sino psiquiatría grupal, y formalmente la formación de los nuevos psiquiatras. Muchas gracias. Bueno, habíamos quedado que cerramos aquí y abríamos acá. Bueno, Lino, cortito.
Bien, acá el doctor Guevara. Y no se enojen porque se nos va achicando el tiempo. Bueno, con el papel. Hace unos días, el sábado pasado, salió un artículo de Jorge Alemann que se llama algo así como Neoliberalismo y Producción o Construcción de la Subjetividad. Siguiendo un poco lo que se viene hablando, cito nada más ese contexto mayor sobre el que todos tenemos alguna posición y que viene a modo de tsunami influyendo en nuestras vidas cotidianas, en nuestros grupos de trabajo, etc. Y el neoliberalismo tiene la fuerza que tiene cuando la política queda debajo de la economía. Si uno pone la política encima de la economía como algo que puede ser decidido, cambia la cosa. De la misma manera, el dedicarse a conceptualizar las prácticas en vez de practicar teorías solamente, produce un cambio muy importante en nuestra vida profesional concreta. Uno de los temas es la formación y quería citar brevemente algunos recursos que fueron de buen resultado en una formación transdisciplinaria para el trabajo con familias. En esas formaciones, pequeños grupos de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, intervenían conjuntamente en el trabajo con familias en el mismo momento, en familias que consultaban sobre situaciones reales que había que acompañar. El objetivo de esa tarea era la formación de los profesionales en una tarea conjunta y más allá de los límites disciplinados y disciplinarios de cada profesión. Ese hecho que es difícil de formar gente de distintas profesiones en una misma tarea con un mismo objetivo, sin embargo, en esa situación produjo resultados muy beneficiosos. El otro elemento fue el de conformar cada grupo con personas en distinto nivel de capacitación, no hacer grupos de primer año, de segundo o de tercero, sino hacer grupos, en cada grupo, gente de todos los niveles de destrezas ya adquiridas, de modo que se ayudaban unos a otros y aprendíamos muchísimo de la gente por ejemplo, los alumnos de primer año de cualquier carrera universitaria tienen la mente abierta. Cuando se recibieron es muy poco lo que está abierta, la mente. Conviene entonces mantener una situación de psiquismo, de apertura del psiquismo, como fue mencionado en la mesa. Para eso ayuda el multinivel de cada grupo. Por último, lo que vimos que era fundamental después de más de 10 años de ese trabajo es que la capacidad más importante era la de coordinar grupos y que ese trabajo era un inmenso trabajo de desarrollo, aprendizaje de la coordinación de grupos entonces ese fue un elemento muy importante que se agregó al programa. ¿Cómo se trabajaba, para terminar? Con la idea de conceptualizar las prácticas
entonces el programa de formación cambiaba cada año de acuerdo a los resultados que se habían producido en lo asistencial y en las variables de formación en el año anterior. Listo. Ok, muchas gracias, Lino. Volvemos entonces a la mesa. 2 minutos para cada disertante. Sí, creo que hay algo que coincidimos todos, ¿no es cierto? Por un lado, en lo que significó el terrorismo de Estado, el gran desarrollo que teníamos grupalmente en la Argentina en los años 60, que se para y por suerte ahora esto está renaciendo. ¿Qué hacer para que esto pueda continuar avanzando? Y acá viene el tema de la formación. Coincidimos todos en el gran problema de la formación. ¿Qué hacer? Bueno, encontraremos recursos. Yo lo que quería así rápidamente contar es que mi experiencia también post-terrorismo de Estado fue trabajar con un grupo interdisciplinario de pediatras. Para mí el pediatra es el heredero del viejo médico de familia y es quien está en mejores condiciones de detectar las problemáticas familiares y de recurrir oportunamente a un trabajo psicológico. Entonces nosotros hicimos un grupo que se llamaba Familia y Pediatría y a este grupo concurrían pediatras de varios hospitales de la zona, concurrían asistentes sociales, ¿no? Trabajadores sociales como gustan llamarse ahora, una abogada, psicólogos y por supuesto pediatras. Entonces trabajábamos por un lado en asesoramiento a los pediatras. Si había algún pediatra que tenía alguna problemática lo llevaba al grupo y trabajábamos grupalmente y después asesorábamos. Hacíamos cursos y yo además daba en el pregrado de medicina, daba la parte de familia. Esto lo estuve haciendo durante 30 años. Lamentablemente esto no pudimos replicar en otras ciudades, o tuvo una importancia, creo, en La Plata, porque los pediatras de La Plata tienen una formación que no es habitual. Están formados en la parte de psicología y de psicología familiar. Eso por un lado quería decir. En esa época se hizo una reunión de todos, toma lo de pediatría que decís vos, que yo creo que es los dos puntos importantes, la pediatría y la psiquiatría en la formación. Se hizo una reunión de todos los jefes de cátedra de pediatría, de medicina, en la facultad en Tucumán, y salió una resolución de que todas las carreras de medicina y especialmente el posgrado en pediatría debería tener formación en familia. ¿Terminé? Terminar. Así fue. Bueno, yo la práctica que quise definir en la justicia fue individualista siempre. Casualmente con la introducción del diagnóstico vincular por parte de 2 psicólogas a la que yo me adscribo siendo psiquiatra y trabajamos interdisciplinariamente, también tiene 30 años, 40 de ejercicio práctico y nos enriquecimos todos y aprendimos todos de todo. Así que la práctica estuvo. Me acabo de dar cuenta del binarismo en el título de la mesa. Una de las cosas que discutíamos era cómo decir psicoanálisis del grupo familiar o psicoanálisis vincular. Y en la discusión quedamos en psicoanálisis vincular, porque lo vincular significa grupal. Pero acabo de ver, y no me había dado cuenta, terapias grupales no vincular. En realidad debería haber sido terapias vinculares. Bueno, gracias porque todavía el binarismo nos atraviesa. Acabo de ver lo mismo. Bueno, a mí quería decir 2 cosas en 2 minutos. Grupo de psicóticos. Mi primera experiencia fue en el hospital de día de la experiencia Esteves, experiencia de comunidad terapéutica cortada por otra dictadura que no fue el terrorismo de Estado, pero que cortó las comunidades terapéuticas. Y ahí yo coordinaba el hospital de día con una enfermera y después tenía que ir a una supervisión en la cual tenía que buscar cuál era la fantasía inconsciente grupal y no la encontraba nunca. La enfermera era
que era muy cálida y tenía más experiencia que yo, era la que mejor coordinaba el grupo. Ahora, yo creo que uno puede pensar una o dos cosas de qué pasa con pacientes psicóticos en un grupo a través de distintas experiencias que acá se han contado. Una sería el esquema de que si se recuperan algunos pares de la formación del psiquismo, como adentro afuera, antes y después, en el grupo. Y la otra tendría que ver con si el grupo está ofreciendo una matriz simbiótica que reconstruye de alguna manera algo de los vínculos primarios con la madre, y de ahí la adherencia al tratamiento, bueno, lo que se describe como resultados. Segundo, coincido con el tema de la importancia de los grupos de reflexión en la formación, que bueno, lo que describía antes Buchowski, y que se hacen en la Facultad de Psicología de Mar del Plata. El único lugar en la formación tienen grupos de reflexión a todo lo largo de la carrera. Punto por el tiempo. Sí, yo también volando. Lo que quiero decir primero es agradecer, porque me parece que este foro lo hicimos entre todos. La verdad es que yo me anoté 400 cuestiones que plantearon ustedes, que me da para repensar todo esto, y creo que tendríamos el desafío de poder reunirnos no con una mesa como esta, los que somos grupalistas, no como una mesa como esta y el público, como decías vos, María Laura, sino todos hacer una especie de foro temático donde haya disparadores y que todos podamos participar en un nivel más transversal en el debate, porque creo que ha sido verdaderamente riquísimo todo lo que se ha planteado. Yo simplemente dos o tres cositas. La primera, que te agradezco que lo hayas nombrado a Bauleo, porque yo con el primero que empecé fue con Armando Bauleo también. Así que quería yo también hacerle un reconocimiento. Después, yo creo que hay un problema que se ha pasado de todo lo que hay con colegas que han planteado el problema de cómo se descalificó lo grupal, etcétera, a que hoy el grupo se considera de la B, no es de la A, no es de los recursos privilegiados, sino que el pensamiento hegemónico es que es un recurso complementario que ayuda, etcétera, etcétera, pero no se lo considera de la A. Y eso me parece una cuestión fundamental para poder revertir, que se dé un vuelco desde ese punto de vista y que lo cuestionemos. La segunda cuestión es que a mí me parece que trabajar con grupos es enfrentarse a miedos más masivos, por decirlo de alguna manera, que en el abordaje bipersonal. Cuando nosotros trabajamos con un grupo, por ejemplo, el miedo que el grupo se me rompa es un miedo mucho más fuerte que lo que puede pasar si uno piensa que un paciente individual deja de tratarse. Y a mí me parece que esta es una de las cuestiones que, para que la gente se anime a hacer grupos, no es solo la formación, como decía alguien, bueno, ya termino. No es la formación conceptual, sino abordar también grupalmente en los equipos de trabajo cómo afrontamos los miedos, las angustias que produce el trabajo con los grupos en nosotros mismos. Bueno, no hay tiempo, me quedo pensando. Darío, quería no, en el tema que hoy a la mañana y anoche un ratito estuvimos charlando con las colegas que representan a dos capítulos que están separados en APSA, que es el de Derechos Humanos y Emergencias Sociales, perdón, me equivoqué. Abordajes grupales y abordajes en familia. Y estamos en un proyecto de unificar desde lo vincular grupo, pareja y familia. Creo que es un primer paso en esto de tener más fuerza institucional para instalar esto con mayor eficacia dentro de la institución, y también que todos los presentes, sobre todo los colegas de provincia,
se nos puedan ir anotando en este capítulo que queremos que sea federal para que poder hacer actividades provinciales, etcétera, etcétera. Punto. Bueno, ya... Bueno, seguiremos armando el rompecabezas. Quiero pedir una sola disculpa a Juan Carlos Turner, que pensé que iba a haber tiempo para una segunda vuelta, un colega de Mar del Plata muy querido con mucho trabajo grupal, en tercera edad y en otras edades. Una cuestión en relación al problema de los distintos regímenes de signos. Quienes trabajamos con niños y familias necesariamente usamos el juego y otras técnicas que no son verbales. No hay posibilidad de trabajar con un niño si no se usan otras técnicas que contemplen otras posibilidades de expresión. Eso nada más quería decir. Muy bien. Un aplauso para todos. Gracias.